ahí se van colocando al día. Bueno, Felipe Bedoya, el ingeniero Felipe Bedoya, es egresado de Ingeniería Mecánica en el 2010. Posteriormente viajó a hacer su maestría de doctorado en la Universidad de Illinois y su énfasis fue ingeniería nuclear y plasma. Y posteriormente, actualmente, está realizando su postdoctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el Centro de Fusión y Plasma. Entonces, básicamente, es como la presentación de Felipe, y la presentación, nosotros teníamos pendiente de hacer una serie de seminarios de ingeniería mecánica o temas afines, y pues aprovechamos que tuvimos este contacto con Felipe para empezar esas charlas de los seminarios. Entonces la idea es realizarla los jueves a las 4. De hecho, Felipe está programado para realizar otra charla el otro día. Entonces, para que estén informados y asistan y inviten a sus compañeros. Entonces, la charla de hoy, digamos que es una introducción a lo que él ha desarrollado en su proyecto de investigación, pues que ya va a estar en la próxima charla. Y la charla de hoy básicamente es fusión nuclear, la vía para aprovechar la energía de las estrellas en la Tierra. Entonces, lo dejo con Felipe. Pasamos por acá. ¿Sí está? ¿Felipe? Sí, sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Bueno. Primero que nada, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes pues, el trabajo que he estado haciendo y gracias por asistir a la charla. La verdad que es para mí pues, un privilegio poder presentarles esto a ustedes. Pues la charla, como le dijo el profesor Coronado, es fusión nuclear, la vida para aprovechar la energía de las estrellas. Mi nombre es Felipe Bedoya y bueno, la introducción ya la hizo el profe. Entonces primero voy a mostrar aquí una outline corto de la charla. Les voy a compartir conceptos fundamentales de fusión, qué son este tipo de reacciones, qué tipo de combustibles se utilizan, la motivación para hacer este tipo de investigación. Después, los métodos que se han desarrollado para aprovechar este tipo de reacciones y los dispositivos que se utilizan. Y a lo último, para que pues, la charla no sea tan larga, cuáles son los planes y cuál es el estado actual de esos programas para poder empezar a generar energía. Entonces, primero que nada, la motivación. Como todos sabemos y estamos conscientes, la demanda energética de la Tierra y de la humanidad crece cada año. Por ejemplo, aquí vemos el crecimiento de la demanda energética desde 1980, creo que es hasta 2014, y es un crecimiento lineal bastante elevado. Y dado eso, es una necesidad imperativa desarrollar metodologías y encontrar fuentes que no solamente sean económicamente sostenibles, sino que tengan bajo impacto ambiental. En ese orden de ideas, aquí podemos ver, digamos, la producción energética de gran parte de las regiones del planeta. Y en la línea continua se ve, bueno, la línea punteada es producción energética con combustibles fósiles. Y la línea continua es la producción energética con fuentes renovables y amigables con el ambiente. Vemos que todavía hay una brecha grandísima entre lo uno y lo otro. Idealmente, estas líneas punteadas deberían estar debajo de las líneas continuas. Entonces, desafortunadamente, seguimos dependiendo en gran parte de fuentes no renovables y combustibles fósiles. Entonces, hay que buscar otras metodologías. Ya que el uso de este tipo de combustibles no es sostenible ni económica ni ambientalmente en un plazo largo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Conocemos las energías alternativas, la solar, geotérmica, eólica, energía basada en el aprovechamiento del hidrógeno, energía mareomotriz, y también están estas opciones que provee la energía nuclear. Entonces aquí lo que yo quería hacer es mostrar en una escala comparativa cuánta energía se puede aprovechar o cuánta energía está disponible dependiendo de cada fuente. Entonces aquí están la densidad energética o la energía específica normalizada a la de la gasolina.
Entonces, por ejemplo, en esta gráfica la gasolina, la cantidad de esta X sobre X sería 1, para que tengamos una idea. Entonces, de esa manera el carbón, por ejemplo, y el etanol y el gas comprimido, vemos que todos están al mismo valor de lo de la gasolina. Son fuentes que son más o menos parecidas. En comparación, desafortunadamente, vemos que las energías alternativas tienen una densidad energética o comparada con, con la de la gasolina que es muchísimo más baja. Ahora, eso no significa que estas fuentes sean malas, porque tienen ventajas que estas no tienen, pero sí es un problema. En comparación, podemos ver aquí, estas son las fuentes, aquí están la fisión nuclear, que es energía basada en el aprovechamiento del uranio y del torio, por ejemplo. Vemos que hay más o menos 6 órdenes de magnitud en la cantidad de energía por masa, por volumen que se puede generar comparado con la gasolina. Y en el caso de la fusión, que por ejemplo aquí está deuterio, deuterio y deuterio tritio, que ya voy a explicar qué son unas cosas, hay 7 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces son fuentes de energía supremamente densas que proveen cantidades de energía grandísimas comparadas con las que utilizamos. Ese más o menos es el objetivo de esta diapositiva. Listo, entonces ya sabemos que vale la pena. Ahora, ¿cómo funciona esto? Este tipo de reacciones, las reacciones nucleares, aprovechan la energía, porque masa es energía, esta ecuación que todos hemos visto alguna vez y estamos más o menos familiarizados con eso. Entonces, es solamente el aprovechamiento de esa relación. Entonces, en el caso de la fisión, lo que sucede es que se dan este tipo de reacciones. Un núcleo pesado se fragmenta en partes más pequeñas y esa reacción libera energía. ¿Cómo libera energía? Eso está basado en la diferencia de masa entre el precursor pesado y los productos más livianos. Lo que sucede es que la suma de estas dos masas es más pequeña que esta masa. Entonces, esa pérdida de masa que hay se transforma en energía. Y pasa que eso es una cantidad grandísima de energía, por ejemplo. Entonces, esto es en el caso de los reactores de fisión. Entonces, aquí está el ejemplo de un núcleo de uranio 235 que se fracciona y eso libera energía. En el caso de la fusión, es lo contrario. Uno toma dos precursores livianos, ellos se fusionan y producen un núcleo más pesado. Esa reacción también libera aquí energía. Lo que pasa aquí es que la sumatoria de las masas de los dos livianos es mayor que la masa del producto. Entonces, esa pérdida, entre comillas, de energía se balancea, pues, de masa, perdón, se balancea con la generación de energía. Otra vez, vale la pena decir que este tipo de reacciones son energéticamente muy densas y muy poderosas. Entonces, esto es para que sepamos más o menos para dónde vamos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas de la fusión nuclear para producir energía? Como les digo, la densidad es bastante alta, es sostenible a largo plazo porque, como les voy a compartir ahora, los combustibles que se utilizan son isótopos del hidrógeno que se pueden sacar del agua, por ejemplo, o se pueden, lo que se llama breed, generar, cultivar dentro del mismo reactor. Entonces, es sostenible y es amigable con el ambiente, no genera polución, la energía en realidad más verde de toda eso, no tiene productos que sean, no sé, nocivos para la salud, no genera desechos radioactivos que permanezcan radioactivos en una escala de tiempo muy larga. O sea, decir que no genera desechos radioactivos sería pues una mentira, porque en realidad sí hay activación, pero la activación es de materiales que decaen en su radioactividad en, digamos, 10 o 20 años, en comparación con la energía de fisión, que son cientos y miles de años. Entonces, en ese sentido es más bien segura. Lo mismo no genera riesgos en términos armamentistas, o sea, esto no genera cosas que puedan utilizar para hacer una bomba o ninguna cosa de esas. Es una fuente de energía segura, no hay riesgos de fusión en el core como en los reactores de fisión o que hayan emisión de ondas de nubes de radioactividad ni ninguna de esas cosas. Es segura. Si algo pasa en estos reactores, se apagan y se quedan ahí y ya. Bueno, y a largo plazo sería pues, con el desarrollo de la tecnología sería viable económicamente. Listo, entonces ya sabemos que vale la pena hacerlo. Ahora, ¿qué tipo de combustibles aprovechamos? ¿Y qué tipo de combustibles, qué tipo de materiales podemos utilizar para aprovechar la fusión nuclear?
Entonces, esta gráfica aquí muestra la energía de enlace del núcleo y aquí está el número atómico. Entonces, es el número de partículas en el núcleo y esto lo que quiere decir es qué tan atados están en el núcleo. Entonces, entre más alto sea este valor, más fuertemente atados van a estar esas partículas en ese núcleo. Entonces, todos estos materiales que están por aquí incrementando en esta curva son más estables que los que están aquí abajo. Entonces, eso lo que quiere decir es que los que están aquí livianos quieren volverse más pesados y convertirse en hierro. Entonces, esos son los que quieren fusionarse. Esos son los que tienen configuraciones más estables cuando se fusionan. En contraste, están los pesados aquí, estos grandotes. Lo que sucede es que estos tienen tantos protones en el núcleo que esas fuerzas electrostáticas y coulombicas entre los protones entran ya a competir con la fuerza fuerte nuclear. Entonces ya ellos no saben si se quieren quedar juntos porque esa fuerza electrostática los quiere hacer dividir. Entonces esos son los que se utilizan para la fisión. El objetivo de esta diapositiva es mostrar por qué, desde un punto de vista pues, físico, se escogen el tipo de combustibles que se escogen, deuterio, tritio, hidrógeno. Entonces, ya sabemos que tenemos una fuente que vale la pena explorar, que nos puede dar mucha energía, ya sabemos qué tipo de combustibles utilizar, entonces vamos a ver qué tan difícil es hacerlo. Para eso, una figura de mérito que uno puede utilizar es una cosa que se llama cross-section. Y cross-section no es más que la probabilidad de que un evento ocurra. En este caso, es la probabilidad de que estos materiales que están aquí se fusionen. Entonces, digamos, ¿qué tan probable es que si yo tengo una partícula de deuterio y una partícula de tritio que se están desplazando a una energía de 100 kiloelectronvolts, se fusionen? Entonces, a 10 kiloelectronvolts es más bien baja la probabilidad, mientras que a 100 es más o menos alta. A 50, ese es el pico, ¿no? Entonces, yo sé que si quiero tener reacciones de fusión nuclear, tengo que coger esas dos partículas y ponerlas a que estén a 50 kiloelectronvolts y ahí es muy probable que se fusionen. Entonces, de la misma manera vemos que esta reacción es mucho más ventajosa que las otras. Ya vemos que los picos que, por ejemplo, en esta proton-boron está altísimo, es casi 1000 electronvolts. Deuterio helio 3 es 200. Esta deuterio tiene una cross-section muy baja, entonces la probabilidad de deuterio-tritio es más alta. Entonces, basado en eso, yo puedo elegir entre esos combustibles livianos que vimos en la diapositiva pasada y decir, bueno, este es el que, entre comillas, más fácil se va a fusionar. Y entre comillas, porque si uno hace la comparación de esta energía a una temperatura, eso significa que estos dos materiales los voy a tener que calentar a más o menos 100 millones de grados. Entonces los voy a tener que convertir en un plasma y llevar ese plasma y calentarlo lo suficiente para que se fusionen. Entonces, ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Vamos a ver cómo lo hago. Entonces, esta es la reacción que elegimos, ¿no? Deuterio-tritio. Deuterio es un isótopo del hidrógeno, que el hidrógeno solo tiene un protón en el núcleo, este tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. El deuterio, como les dije antes, está disponible en el agua de mar, y el tritio se puede cultivar en el mismo reactor mediante reacciones nucleares con isótopos de litio. Entonces, estos dos combustibles tenemos fuentes para utilizarlos y la energía aquí se aprovecha con este neutrón que sale con 14 megaelectronvolts. Esto es lo que se llama la ceniza de la reacción. Son partículas alfa o núcleos de helio. Entonces, esta reacción es buena porque los combustibles están altamente disponibles. Como les digo, esto sale del agua y el tritio se consigue con litio. La probabilidad, lo que vimos ahora, el cross-section, tiene un máximo en más o menos 50 electronvolts, que es relativamente baja comparada con todas las otras reacciones que vimos, y la energía producida es más bien alta. Entonces ya sabemos que esta es una buena reacción, este es un buen candidato. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Listo. Entonces, la manera fácil de hacer fusión. Entonces, tengo en un recipiente deuterio y tritio. Tengo que generar una colisión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Los puedo ionizar. Entonces, eso quiere decir que estos átomos han perdido electrones. Los electrones de valencia ahora tienen cargas positivas. Y la ventaja de eso es que se pueden manipular con potenciales. Entonces, pongo un potencial bien grande ahí, digamos 50.000 voltios, y ellos se aceleran
y colisionan y la fusión pasa. Sería bien chévere que eso fuera así, pero no es. Los plasmas tienden a ser inestables, sobre todo este tipo de energías, y, digamos, confinar materiales a estas temperaturas es supremamente difícil, es una labor complicada. Bueno, toda la investigación en la que yo estoy involucrado y mucha gente más está basada en cómo confinar estos plasmas. Entonces, si bien esta es la idea, generar este tipo de colisiones, generar esto de una manera que se pueda, con la cual se puede aprovechar energía, es más bien complicada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, afortunadamente, a los iones, a las partículas en los plasmas, a los átomos con cargas, les gusta seguir a los campos magnéticos. Entonces, una partícula cargada se sigue un campo magnético en trayectorias helicoidales. Entonces, si uno pone un campo magnético lo suficientemente fuerte, estas partículas van a seguir ahí la trayectoria del campo magnético, y lo más importante es que eso le permite a uno hacer, bueno, esta no es una animación tan buena porque las partículas se escapan aquí al fondo, pero lo importante es que vemos cómo las partículas siguen las líneas de campo. Entonces, eso, más o menos, la idea de eso es que uno puede hacer un recipiente que en lugar de que las paredes sean sólidos, las paredes entre comillas, van a ser líneas de campo magnético. Entonces, con eso vamos a confinar ese plasma. Vamos a hacer un campo magnético lo suficientemente fuerte para que las partículas sigan esas líneas y empiecen a colisionar. Entonces, es posible crear este tipo de volúmenes y este tipo de botellas magnéticas. Entonces, hay muchos métodos con los cuales la gente trata de confinar partículas. Confinamiento magnético no es el único. La gente utiliza láseres, la gente utiliza campos electrostáticos, pero una de las formas más desarrolladas y más investigadas, y bueno, como consecuencia de eso, más exitosas, es el confinamiento magnético. Y dentro del confinamiento magnético también hay distintos dispositivos, pero estos dos que están en esta diapositiva son los más exitosos, sobre todo el tokamak, porque son los más desarrollados y los que más plata se le ha puesto por parte de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué es un tokamak? En corto, un tokamak funciona como un transformador. Uno tiene una bobina primaria y el plasma es la bobina secundaria. Entonces, por medio de lo que llaman el core, se induce una corriente en el plasma y empieza a girar. Y ahí es cuando, bueno, eso genera su propio campo magnético y todo. Entonces, ¿cómo se confina ese plasma? Se ponen estas otras bobinas, que son las de campo toroidal, y ellas generan un campo que va en la dirección de aquí, de este toroide, y las partículas empiezan a seguir otra vez en esas trayectorias helicoidales esas líneas de campo. Como la corriente del plasma en sí misma genera también un campo magnético, entonces la resultante de las trayectorias no es simplemente alrededor de esto, sino que es helicoidal. Entonces uno tiene líneas de campo helicoidales y eso le brinda a uno un buen confinamiento. Como les dije antes, bueno, este dispositivo comparado con el Stellarator, que ya les voy a decir cómo funciona, es más fácil de construir, entre comillas es más barato, y está muy desarrollado. La gente ha estudiado mucho esto. El primero se lo inventaron en Rusia en los 60 y desde allá hasta acá hay miles de máquinas que siguen este concepto y digamos, la ciencia de este dispositivo está bastante desarrollada. Tiene problemas. Dos de los problemas grandes es que es propenso a inestabilidades, una cosa que se llama ELM, que es Edge Localized Mode. Lo que pasa ahí es que uno está tratando de confinar esas partículas a una densidad y a una presión bastante elevada, y si ese confinamiento falla, las partículas se escapan y le pegan durísimo a las superficies. Entonces, un ELM grande puede romper por completo un tokamak. Entonces, eso es un riesgo que se corre bastante fuerte. Y el otro problema es, como les digo, que esto funciona como un transformador. Entonces, ese voltaje que se suministra aquí para que induzca la corriente del plasma tiene que ser transitorio. Y a consecuencia de eso, este dispositivo es un dispositivo pulsado. Entonces, en una digamos, central de producción de energía de fusión nuclear,
eso puede ser un problema porque uno quiere su operación continua, ¿no? Entonces, eso es un problema. Entonces, a razón de eso, la gente se inventó, esto se lo inventaron en el laboratorio de física de plasma de Princeton, también en los 60, el Stellarator. Entonces, el Stellarator, como les dije aquí, estas líneas son helicoidales a consecuencia de la sumatoria de los campos toroidales y los campos generados por la corriente de plasma. Mientras que aquí, y esta es una idea bastante chévere, el campo es helicoidal porque las bobinas en sí son helicoidales. Entonces, como ven aquí, todas estas bobinas están enredadas como alrededor de ese toroide. Entonces, la ventaja de esto es que le permite a uno puede prescindir de la inducción para generar el campo helicoidal. Entonces, estos dispositivos funcionan en estado estacionario. Entonces, no son pulsados como el tokamak, y eso sería ideal en una central nuclear. El problema de los accelerators, y por eso es que no han sido tan desarrollados ni tan estudiados, es que son supremamente complicados. Yo les voy a mostrar un video, o sea, un accelerator parece una nave espacial. Es una cosa complicadísima. Esos coils parecen arte abstracto. Entonces, pero vale la pena porque en principio pueden ser muy positivos para aprovechar y generar energía. Entonces, ya, estos son los dos dispositivos que vamos a continuar discutiendo en la charla. Entonces aquí, un video de un tokamak. Video que les voy a mostrar es una simulación de un tokamak que se llama ITER. ITER es uno de los proyectos más importantes que la comunidad de fusión nuclear está siguiendo actualmente. Es un reactor que está siendo construido, y yo tengo una diapositiva sobre ITER después de esta, pero que está siendo construido en Francia. Es una máquina bastante grande. Entonces, este video es para mostrar más o menos el funcionamiento del tokamak. Ya ITER les voy a decir cómo funciona. Entonces, aquí vemos una sección transversal de ITER. Ya vamos a ver entonces, esto es el crióstato que enfría esas bobinas de campo toroidal para que sean superconductoras y puedan producir campos lo suficientemente grandes, como de 20 teslas, 15 teslas, una cosa así bastante alta. Entonces, aquí está la cámara toroidal, este es el primario, y el primario genera su descarga de potencial y eso hace que las partículas se empiecen a mover alrededor en el volumen del tokamak. Entonces, se empieza a calentar por calentamiento óptico, o le disparan microondas al plasma para que se empiece a calentar y empiece a subir la temperatura. Y a lo último, lo que la gente hace, o los métodos que se utilizan, es inyección de partículas neutrales, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí los campos toroidales están funcionando y están confinando bien esas partículas. Entonces ya uno entra aquí con la inyección de partículas neutras. Entonces se ponen varios megawatts de energía con esta inyección de partículas neutras. Entonces eso incrementa el número de colisiones dentro del plasma y sigue subiendo y subiendo la temperatura. A medida que el plasma se vuelve más energético, es más difícil de confinar. Entonces, en tiempo real, estos campos tienen que ajustarse a los cambios dentro del plasma. Entonces, ahí hay un problema de control bastante complicado y ya uno ve que estas máquinas son bastante complicadas. Entonces, se empieza a calentar y digamos, en algún momento, pues, cuando la investigación sea lo suficientemente exitosa, se empieza a aprovechar la energía generada por esto, extrayendo el calor por medio de estas paredes. Entonces, bueno, así funciona el tokamak. Entonces, digamos, de manera muy resumida. Listo. Entonces, lo que les decía de ITER. Para referencia, esta es una sección transversal de un CAD de ITER. Entonces, es una máquina, bueno, primero que nada, el proyecto es un proyecto que asocia varios países: China, la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos. Aquí me faltó la palabra años. Desde que se diseñó en los 80, entonces más o menos 35 años ahora entre diseño, construcción, y va a empezar operación supuestamente en 2025. Se está construyendo en Francia. Para que tengan aquí más o menos una idea de la dimensión de esto aquí es una persona. Entonces, ya vemos que es una máquina enorme
El radio mayor en tokamaks es el radio que se mide desde el centro del toroide hasta el punto medio de esa sección toroidal. Entonces, más o menos de este punto aquí hasta este centro son 6 metros. Entonces, es una máquina bastante grande. El peso total de la estructura de toda la máquina es de 23.000 toneladas. Pero esto es un esfuerzo grandísimo que está haciendo todo el mundo porque es el paso, bueno, uno de los pasos más importantes hacia la idea y la construcción de una central nuclear. Entonces, en ese orden de ideas, tiene 5 metas bastante importantes, que es la producción de energía, al menos 500 megawatts. Y la meta, pues, digamos, la figura de mérito que van a seguir es este Q. El Q es la relación entre la cantidad de energía que uno inyecta comparado con la cantidad de energía que el plasma en sí produce. Entonces, entre la corriente, la carga que uno utiliza para cargar el transformador, lo que le cuesta a uno, no sé, las bombas, las microondas que tiene que inyectar, esas partículas neutras, todo eso, la energía que produce el reactor tiene que ser 10 veces más grande que eso. Esa es la meta de ITER. Sin embargo, para que una máquina de estas sea exitosamente utilizada en una planta, este Q tiene que ser más o menos 30. Entonces eso quiere decir que uno tiene que confinar bien ese plasma para que la reacción sea autosostenida y genere suficiente energía para suplir no solamente lo que uno está poniendo, sino lo que uno quiere sacar de ahí, ¿no? Que es energía. Como les decía, esta máquina es la más grande que se ha construido hasta el momento de este tipo, entonces provee un escenario que es, si bien no es la misma cosa, es similar a una planta de fusión. Y el objetivo también es lograr reacciones de deuterio-trito en estado estacionario, como les decía, para alcanzar Qs de iguales o mayores que 10. Pretende también probar conceptos para la generación de tritio, una cosa que se llama el blanket. El blanket es un dispositivo, que es una de los componentes de los tokamaks que va alrededor. Y lo que se hace ahí, bueno, se utiliza para dos cosas, para sacar la energía del plasma y para la generación de tritio. Y bueno, también una de las metas importantes es demostrar que una máquina de esta magnitud, que si bien no va a ser una planta de generación de energía, puede operar de manera segura y sin generar contaminantes. Entonces esto es bastante impresionante. Vamos a ver qué pasa en 2025 cuando empiece a andar, pero es un proyecto, la sola construcción de esto, o sea, la ingeniería detrás del desarrollo de cada uno de los componentes es una cosa impresionante. Nomás el desarrollo de estas bobinas, eso lo hicieron en Italia, es impresionante, digamos, la construcción y el diseño, pues, desde el punto de vista de la ingeniería de cada uno de los componentes. Entonces, ahora el Stellarator. Este video que les voy a mostrar es de un Stellarator que recientemente, el año pasado, empezó a andar en Alemania, se llama W7X. Ya van a ver lo chéveres que son estas máquinas. Entonces, este es el proceso de ensamblaje. Entonces, lo ensamblan como en periodos toroidales. Entonces aquí vemos, ese es el recipiente de vacío. Aquí está la gente poniendo pues por dentro los componentes que van dentro de la cámara. Y aquí vemos digamos más o menos las bobinas de campo toroidal. Entonces ya este es por dentro de la cámara, ya vemos esas geometrías que tiene. Entonces el plasma, si ven que no es como la dona continua que era el tokamak, entonces tiene ese como torcido, como bueno, no sé cómo decirlo, como ese twist que tiene el plasma. Y ya ven que cada una de estas bobinas está específicamente diseñada para ocupar la posición que tiene ahí. Entonces ya ve uno por qué es tan complicado un dispositivo de estos. Cualquier desalineamiento entre cualquiera de esas bobinas destruye por completo ese plasma y hace que sea imposible aprovechar cualquier cosa. Entonces aquí vemos cómo la máquina se pone completa y entonces, si bien tiene muchas ventajas desde el punto de vista pues, fundamental, que se puede operar en estado estacionario, desde el punto de vista de la ingeniería es supremamente complicado de construir y de poner en marcha. Pero este W7X tiene por ahora muchos resultados prometedores y probablemente va a producir muchos más en los años venideros. Entonces, hablando más de accelerators, y para hacer el paralelo,
con Latinoamérica. Recientemente, el año pasado, también en Costa Rica, en el Tecnológico de Costa Rica, pusieron a andar un accelerator que es muchísimo más pequeño que el alemán, pero una rasgo muy positivo y muy interesante de este tipo de máquinas es que todos esos resultados se pueden escalar. Entonces, muchos de los resultados que uno puede obtener de máquinas pequeñas pueden ser de valor para los programas con máquinas más grandes. Entonces, basado en esa justificación, la gente de Costa Rica diseñó este accelerator compacto. Es más bien pequeño, 23 centímetros de radio mayor, 23 centímetros hasta acá, o sea, has tocado en una mesa, pero es muy positivo que los países de Latinoamérica empecemos a estar en el mapa de la fusión, porque por más que la gente diga que sí, la fusión nuclear siempre está retrasada 20, 30 años, esa es la energía del futuro y para allá es que tenemos que ir y tenemos que estar todos a tratar de empezar de estar en este circuito y estar en este mapa. Entonces, desde ese punto de vista es muy loable, muy valioso el esfuerzo que hacen en Costa Rica de hacer esta inversión y aunque sea con un experimento pequeño, empezar a explorar y a contribuir a la comunidad y al conocimiento en general de esta área. Eh, tiene un costó como $500,000, que es bastante plata, pero pues es una inversión que en realidad vale la pena. Ahora, ¿qué sigue después de ITER? Que es esta máquina grandísima. Bueno, sigue, y este es el consenso pues internacional, sigue lo que se llama DEMO. Y DEMO no es en sí un dispositivo. DEMO se refiere a la etapa pues de tiempo en la cual cada uno de estos países, bueno, el que quiera invertir, va a desarrollar conceptos de lo que va a ser en sí una planta. Entonces, no solamente porque ITER va a demostrar que sí, se puede sostener en estado estacionario estas reacciones, sí, pueden generar suficiente energía. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la planta alrededor? ¿Cómo va a ser el intercambiador? ¿Cómo vamos en realidad a poner energía, pues, energía eléctrica en el sistema de un país mediante este tipo de reactores? Entonces, como les decía antes, esto tiene otro tipo de retos, ya el Q tiene que ser entre 30 y 50, que es bastante elevado, y esto que muestro aquí son dos conceptos de demo coreanos. No sé si se vea, pero aquí hay una persona. Entonces, esto es mucho más grande que ITER. Hay también otro tipo de ideas, por ejemplo, aquí en MIT está la idea de hacer reactores que sean más pequeños y modulares, en lugar de ir hacia lo más grande. La idea aquí es generar campos magnéticos muchísimo más grandes, con máquinas más pequeñas, que generen la misma cantidad de energía. Pero bueno, eso es otra discusión. Lo que quería compartir acá es, bueno, para dónde va el programa y qué es lo que queremos hacer. Entonces, estos 4 puntos serían las metas de la etapa del demo: generar plasmas con ganancia elevada, desarrollar sistemas de exhausto de partículas, porque, bueno, yo digamos que fui muy rápido aquí y traté de hacer esto como de una manera un poco resumida, pero pues sí, si quieren después podemos hablar más en detalle de cada cosa, pero uno de los problemas grandes es con el tipo de materiales, porque aun cuando uno tenga confinamiento ideal, campo magnético perfecto y todo, de una u otra manera este plasma va a tener que verse con una superficie sólida. Entonces, desarrollar sistemas y materiales lo suficientemente fuertes para soportar, si viendo los cientos de millones de grados, por lo menos miles de grados, y poder operar así a largo plazo es uno de los problemas, digamos, actuales. Entonces, cuando las máquinas lleguen a esta escala, uno de los problemas que Demo va a tener que enfrentar es solucionar ese tipo de situaciones. La fabricación y la optimización de los blankets para optimizar el intercambio de calor y el aprovechamiento de la energía del plasma, y la fabricación de materiales que puedan operar a altas temperaturas, que coincidencialmente pues este es el área en particular de la fusión nuclear en la que yo trabajo. Yo trabajo con los materiales con los que este tipo de máquinas, lo que llaman plasma phasing components, que son los materiales que están aquí, cómo fabricarlos, cómo prepararlos, cómo condicionarlos, porque es una cosa bastante interesante. No solo el plasma afecta al material, pero el material afecta al plasma. Y el desempeño de ese plasma es una función bastante fuerte
de cómo se comportan esos materiales. Entonces, yo trabajo investigando cómo está relacionada lo que se llama el plasma performance, el desempeño del plasma, con la condición de las superficies. Entonces, ese también es uno de los problemas que Demo va a tener que enfrentar. Entonces, 3 comentarios finales. Vemos aquí y espero que les haya podido comunicar la idea de que la fusión nuclear es una fuente prometedora de energía que puede en realidad satisfacer la demanda de una manera ecológica y económicamente viable. Y aun cuando muchas preguntas y muchos problemas están todavía abiertos, hay dineros invertidos, hay mucha gente interesada, hay muchos institutos y universidades interesadas en solucionar esto, porque en realidad esto puede ofrecer una solución a largo plazo. Y el día que la humanidad como grupo y como conjunto pueda solucionar esto, va a ser el empezar de una nueva era, una era diferente, una economía que no dependa de combustibles fósiles, y podemos pues empezar a pensar en otro tipo de problemas más allá de solucionar de dónde vamos a sacar energía. Entonces ese va a ser el principio de una nueva era para nosotros como grupo. Con eso les agradezco por la atención y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Felipe. Pues aquí el auditorio está lleno. Voy a ver si de pronto alcanzas a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, se ve. Bueno. Sí. Gracias por venir. Muchachos, preguntas. Pueden preguntar lo que quieran. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. Cuando tú estabas hablando de los dispositivos que están haciendo... Espérate que no escucho bien. Qué pena. ¿Puedes acercarte aquí al micrófono, por favor? ¿Aquí lo escuchas? No. ¿Y aquí? Ah, ya le escucho bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, los dispositivos que están creando, ellos necesitan una fuente de alimentación, ¿no? Para que pueda existir esa transferencia o esa creación de campos electromagnéticos. Ajá. ¿Esa fuente quién se la suministra? Ahora aproximadamente 15.000 volts, ¿no? Lo que ellos utilizan generadores normales de energía. Yo estuve trabajando en Princeton el año pasado, y ellos lo que utilizan allá es volantes. Entonces tienen volantes grandísimas, y cuando necesitan descargar, entonces tienen volantes, y cuando necesitan generar el pulso para descargar el transformador, entonces ahí utilizan la energía que se almacena en la volante, y con eso generan el pulso pues grandísimo. Pero en general toda esa energía que ellos utilizan es normal, como del grid pues de la ciudad. Cada uno de estos laboratorios, depende de su tamaño, tiene como su propia subestación eléctrica, y de ahí consigue su energía. La idea pues de una planta es que uno tome esa energía y genere más de la que está tomando del grid. Pero eso pues las máquinas ahora no son capaces de hacer eso. Eso va a ser después. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sería darle energía solo para arrancar la máquina y ya después ella se autosustentaría. Eso. Entonces, si uno piensa en un carro viejo, sería como darle con la manivela al principio y luego esperar a que ande. Sí, porque de hecho la pregunta no era tanto esa, sino la eficiencia. Si tú me dices que eso va a amplificar voltaje, entonces de manera sustentable lo arrancaría y después ya no tendría que tener una excitación, digamos, constante o fija para que ya siga funcionando, ¿o me equivoco? O sea, la energía, digamos que uno empieza la reacción, ¿sí o no? Entonces, si el confinamiento de uno es lo suficientemente bueno, ¿te acuerdas que mostré cómo funcionaba la reacción, que era un neutrón y las partículas alfa? Ajá. Entonces, la idea es que si el confinamiento de uno es lo suficientemente bueno, las partículas alfa van a suplir el calor suficiente que se requiere para que el plasma siga caliente. Entonces, uno no pierde nada de energía y la reacción se mantiene por sí sola, si uno tiene confinamiento ideal. Sí, porque para aprender esa máquina no significaría apagar casi toda la ciudad. No, no tanto. No, O sea, sí requiere mucha energía en un principio, pero la energía que uno puede sacar de ahí es muchísimo más alta. Si uno puede confinar bien la reacción y confinar bien el plasma. bueno, porque si esa
Eso me generó bastante inquietud. No, sí, sí, pero eso pues es en otro, digamos, un paso más avanzado. Por eso es tan importante discutir eso del Q, porque hasta ahora el Q más alto que se ha logrado, lo logró una máquina que se llama JET, que queda en Inglaterra, que generó un Q de 0.67. Ni siquiera pudo generar la energía que le suministraron. Entonces, una vez uno genere el Q, digamos, por lo menos de 1, eso sería importantísimo, porque eso significa que la cantidad de energía que uno está produciendo está igual que la que uno está consumiendo. Ya después del 10, entonces, ese es el parámetro más importante si se quiere evaluar la máquina, pues, como una planta de generación de energía. Sí, claro. Digamos que eso era digamos que el razonamiento, porque lo que le llamas Q, lo que llamamos eficiencia, ¿no? La cantidad de energía que es producida con respecto a la cantidad de energía que necesita. Y pues la cantidad de energía que necesitas es eléctrica. Necesitaría alguna fuente eléctrica que te diera que le diera ese suministro. Y si esa fuente no existe, pues no arrancaría. La reacción en sí es la fuente. Exacto. Pero pues ya que existen, entonces por eso me genera la inquietud de que de ahí mi analogía de que tendrías que apagar una ciudad para prender esa máquina y... No es tanto. Bueno. Sí, esa era como la inquietud más grande. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Sí. Felipe, ¿me escuchas? Más o menos. Bueno, desde el punto de vista termodinámico, la primera ley, ¿cómo se maneja en ese contexto? Es decir, la energía que tú ingresas al proceso es menor que la energía que le sacas del proceso. Esa diferencia tiene origen ¿en qué? En que materia se volvió energía a través de la ecuación de... Es la reacción en sí la que se vuelve ahora la fuente. Y como esa reacción está... Desaparece materia del universo para convertirse en energía. Se transforma. Se transforma porque se acuerda que la suma de las masas de esos precursores, digamos de deuterio y de tritio, es menor que la del helio más la del neutrón. Entonces, ya esa energía que uno perdió ahí, entre comillas, por medio de esa reacción nuclear, se convierte en energía. O sea, Sí. la masa se convierte en energía. Sí, señor. Ahí queda balanceado. Ahí es que uno balancea eso. ¿Cómo se llama eso? Lo último que dijiste. Sí, señor. Hasta el momento lo que se ha logrado es solamente, es decir, se le invierte 1 kilovatio hora de energía y solamente se le saca 0.67 como máximo. O sea que hasta ahora el negocio va mal. Regular. No funciona. Pero las perspectivas teóricas, digámoslo, a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo, son de 10 a 1, que en vez de ser 0.67 a 1, sea 10 a 1. Bueno, ITER, digamos que de seguro va a llegar a 1. La meta es que llegue a 10. Luego. ¿La meta teórica? Sí, claro. No, teóricamente puede llegar a 50 y lo que uno quiera. El problema es hacer que el sistema de control de uno con fines de plasma lo suficientemente bien. Ahí es que es el reto. Ok. Muy bien. Decime una cosa, económicamente. Económicamente, es decir, como a largo plazo, pues a mediano plazo, como quieran llamarlo, dentro de unos 20 años, algo así, tendríamos una central de fusión que para arrancar necesita ¿cuánto? ¿Cuánta energía necesita para arrancar? Y eso para arrancar, perdóname, es solamente para arrancar. Una vez que ya arrancó, ella misma se alimenta y el exceso es el que va entregando a la red. Sí. No solamente suple para ella, para seguir manteniendo, sino para pues producirle a la gente. Pero el número de cuánto necesita para arrancar, uy, ahí sí me corchó, porque eso depende pues del tipo de planta y todo. Entonces, eso cuando hayan demos, yo creo que se lo puedo responder. Ok. Sí, otra cosa. Desde el punto de vista de residuos,
desde el punto de vista de residuos, el residuo es cero, la contaminación es cero absoluto. Los desechos de eso son helio, que lo que llaman pues la ceniza, y digamos entre comillas, el problema ahí es que los materiales con los cuales se hagan los recipientes, los vessels, esos se activan porque ahí esa reacción genera un neutrón. Y ese neutrón lleva a transmutaciones. Pero lo bueno es que, digamos, en el caso del acero inoxidable, si el acero inoxidable se activa y se vuelve radioactivo, él decae en 12 años. Entonces usted solamente coge ese recipiente, lo pone en un lado, lejos de todo el mundo, detrás de cemento, guardado, 12 años, y ya. Ese es todo el desecho que genera la fusión nuclear. Bueno. Gracias. ¿Más preguntas? Yo quisiera preguntar, tú hablas de que estás investigando los materiales para el confinamiento, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué materiales han estudiado? ¿Qué materiales podrían usar? En principio, digamos que lo que hace uno, o sea, esta pregunta tiene dos partes. Lo que hace uno primero es tratar de controlar la interfase entre el plasma y los materiales. Entonces uno hace eso con campos magnéticos. Una vez que uno sepa para dónde va el plasma y a dónde va a tocar los sólidos, ahí uno decide qué tipo de materiales utilizar. Entonces, primero la gente utilizaba acero inoxidable. El problema con el acero inoxidable es que el plasma le pega y eso genera lo que se llama sputtering, y eso manda un poco de partículas hacia el plasma y lo enfría y lo mata. Entonces la gente dijo, bueno, necesitamos algo que tenga puntos de fusión más elevados. Entonces empezaron a utilizar grafito. Y el grafito pues no tiene punto de fusión. Si usted calienta el grafito lo suficiente, él se sublima, pero nunca se vuelve líquido. Y si no tiene carbón que va hacia el plasma, lo bueno es que el carbón se ioniza facilito y el plasma mismo coge y lo saca. Entonces el carbón es bueno desde ese punto de vista. Es malo porque el carbón tiende a absorber hidrógeno y eso tiende eso significa que va a guardar un pocotón de tritio y eso no es bueno desde el punto de vista de la radioactividad. Entonces, bueno, hasta ahí llegó el grafito. Entonces la gente luego decidió moverse al tuxteno, porque el tuxteno tiene un punto de fusión como de 3.300 grados centígrados. Y ahí va, por ahora se utiliza tuxteno y aleaciones de molibdeno. Pero no escucho bien, qué pena. Sí, claro. Tú mencionas varios materiales para el confinamiento, según la pregunta que te hizo aquí el muchacho. La pregunta sería, ¿tú puedes resumir qué características tendría que tener esos materiales? En principio, punto de fusión elevadísimo. Eso es, o sea, digamos, que se pueda maquinar relativamente fácil porque se requieren formas como raras para los plasma phasing components, pero la cosa más importante es que tenga puntos de fusión grandísimos y que un parámetro que se llama sputtering yield, que es la cantidad de partículas que el material emite dividido por el número de partículas que el material recibe. O sea, si el plasma le pega al material y él emite 1000, comparado con 1, el de 1000 es más malo que el de 1. Uno quiere que emita lo menor posible cuando el plasma le pega. Eso es el sputtering yield. Entonces, que tengan sputtering yield bajitos y que tengan puntos de fusión altísimos. Por eso es que el tuxteno en principio era bueno, pero ahora hay muchos problemas con el tuxteno también. No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Felipe, tú decías que cuando estaban en confinamiento inyectaban neutrones. Ajá. ¿Cómo inyectan neutrones? No neutrones, sino que inyectan partículas neutras. Entonces, eso es chistoso porque eso se llaman NBI, que es Neutral Beam Injection. Esas máquinas son más grandes que el tokamak en sí. Son unas cosas grandísimas que van al lado del tokamak. Entonces, el tokamak está aquí y esas máquinas están aquí al lado. Entonces, lo que hacen son bastante complicadas, pero eso es una fuente de plasma. Entonces, aceleran el plasma con voltajes y luego, o sea, el plasma es una mezcla de partículas neutras más iones. Entonces, uno se lleva todas las partículas neutras mezcladas con el plasma y al final está lo que llaman un extractor de iones, que es una placa con un potencial. Entonces, cuando el plasma viene aquí así balístico,
ponen un potencial acá para extraer los iones se ven atraídos por el voltaje y las partículas neutras siguen derecho y le pegan al plasma. Entonces, no es que sea inyección de neutrones, sino de partículas neutras. Gracias. A vos, gracias. ¿Más preguntas? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo vas? Sí, claro. Felipe, una pregunta, pues te pido disculpas porque llegué como ya un poquito al final de tu presentación, Tranquilo. pero lo que no me perdí es, lo que tal vez me perdí es la parte donde tú mencionas que pues la tecnología que tú estás presentando es segura. Entonces, no, si nos puede hablar un poquito más de seguridad. Porque... Sí, es segura porque, o sea, este proceso en principio es bastante difícil de arrancar. Entonces, si algo sale mal, digamos que se apague una bobina de campo magnético, lo que pasa es que el plasma se muere. Entonces, no es que si le falla a uno un sistema, eso vaya a llevar a que haya una fisión del core como en un reactor de fisión nuclear. O sea, si algo sale mal, se apaga la máquina y ya. Pero desde ese punto de vista, entonces está la seguridad. Cero probabilidad de que exista una... Pues cero, no sé, porque la gente es creativa para generar accidentes, ¿no? Pero pues, en principio. Es que eso es lo que me preocupa un poquito porque llego con un solo accidente, por ejemplo, en la clase de termodinámica, nosotros tocamos pues el tema de la energía nuclear. Entonces, digamos, la conclusión pues, que yo trato de transmitirles es que listo, tenemos una gran cantidad de energía, pues, porque con una cantidad pequeña de materia generamos un montonazo de energía. Pero una sola fallita y nos destruye por millones de años, pues, todo lo que tenemos acá. Entonces, si me puedes convencer, por ejemplo, de que es el camino. No, la fusión sí. O sea, yo sí acepto, digamos que yo estoy un poquito... Digamos, no soy absolutamente objetivo en mi posición con respecto a la fisión. Yo creo que la fisión es una opción supremamente buena para generar energía. Sí, tiene sus riesgos, pero vale la pena asumir esos riesgos comparados con las ventajas que podemos sacar. Pero bueno, para que no vamos a tener una discusión política, entonces hablemos solamente de la fusión. Y la fusión en sí no genera desechos, como le dije al profe Rosillo, y si sale algo mal, se apaga la máquina y no hay explosiones, no hay Chernobyl, no hay ninguna de esas cosas. Gracias, Felipe. A vos, gracias. ¿Más preguntas? Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a cuáles son los aportes que usted sabe que han desarrollado universidades latinoamericanas en el tema, ya que por ejemplo, usted menciona la parte de Costa Rica. Muchas gracias. Pues Costa Rica tiene un tokamak y Costa Rica tiene el Stellarator y son pequeños los dos. Yo sé que Brasil tenía un tokamak, pero no sé si esté en este momento en uso. Y yo sé también que México en algún momento tuvo un tokamak, pero tampoco sé si esté en uso. Ahora lo más importante que ha ocurrido es lo del Stellarator de Costa Rica. Felipe, ¿tú sabes cómo consiguieron en Costa Rica ese dinero para... Yo no sé, ellos tienen allá un programa de plasma, yo creo que sería el primer paso. Y de ahí yo no sé quién les dio el funding para eso. Investigar. Felipe, Uh-huh. la pregunta a la cual yo me refería era, bueno, dentro de todo lo que es el tema de fusión nuclear y la investigación asociada, más o menos qué áreas se están trabajando a nivel de universidades latinoamericanas, materiales, física teórica, qué sé yo, ¿me podrías explicar? O más o menos. No, bueno, en México, lo que yo me sé es que pues, gente de México, que ellos sí trabajan en el área de materiales. De hecho, en Illinois había un profesor de una universidad de Querétaro, él estudió ahí, y ellos trabajan con el desarrollo de materiales. Porque lo bueno de trabajar con materiales es que uno no necesita un tokamak. Uno puede trabajar en el desarrollo de los materiales con máquinas más pequeñas y generar ciencia que es importante y generar ciencia que es útil. Hay muchas universidades de muchos países, no en Latinoamérica, bueno, no sé si en Latinoamérica probablemente, pero digamos en países de Europa que no tienen tokamaks ni nada de eso, que generan investigaciones materiales particularmente que son relevantes. Pero para responder tu pregunta, no, yo no tengo muy claro. O
tendría que mirar bien en particular. ¿Dónde se están haciendo contribuciones? No sé. Ok, gracias. Felipe, tengo una pregunta. Ajá. Digamos, en esos sistemas que tú estás trabajando, para que ocurra la fusión, ¿a qué temperatura tiene que estar el criterio de fusión? Se está cortando. ¿Para que ocurra la fusión qué? ¿A qué temperatura tiene que ser en el sistema que estás a 100 millones de grados, más o menos. A 100 millones de grados. O sea, por ejemplo, en esta máquina que genera 150 millones, la idea es llegar, porque me imagino que la energía que quieren extraer no es del calentamiento del plasma, sino cuando ocurre la fusión, porque ahí es donde sale la energía. Necesitan máquinas que generen más de 150 millones de grados centígrados. Bueno, Kelvin, son más o menos, a esa escala son comparables. Pero, por ejemplo, en la máquina de Costa Rica que tú dices que es escalable, ellos no van a llegar a esas temperaturas. Entonces, no. A ellos nada más les va a interesar es entender cómo es el confinamiento, más no sí. el proceso. Como pueden ser investigaciones un poquito más básicas en términos de, digamos, cinética de los plasmas, cómo se comportan, cómo pueden optimizar campos magnéticos y ese tipo de cosas. Pero fusión en sí no. Y me imagino que también para ellos va a ser importante las cámaras de vacío, porque eso trabajarán en vacío. Ajá. Entonces, el simple hecho de mantener el vacío mientras está generando el plasma es acelerado. Yo creo que la temperatura es bastante complicada. ¿La temperatura qué? No, la tecnología para hacer vacío. Porque en principio... Pues en principio eso... Ellos tienen un artículo donde publicaron cómo hicieron ese recipiente. Lo hicieron de aluminio. Lo que es raro porque eso generalmente lo hacen de acero inoxidable, pero no es que sea tan difícil. O sea, las presiones base que se utilizan son 10 a la menos 7 torr más o menos, que eso con bombas turbomoleculares uno llega a eso. Pero cuando el plasma está operando es como 10 a la menos 3 torr. Entonces no es que sea vacío ultra alto, es solamente vacío alto. En general la gente utiliza solamente bombas turbomoleculares para eso. Última pregunta. Bueno, Felipe, muchas gracias por la pregunta. A ustedes, muchas gracias. Pues dentro de 8 días yo pensaba ya entrar en específico a discutir la parte de los materiales, digamos compartir un poquito de las cosas que yo hice en mi tesis y sí, mostrarles por qué son importantes estos materiales y por qué hay gente trabajando en el desarrollo de ese tipo de materiales. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao, gracias.